Si ganan la serie sería bueno, no sé. No sé qué sería. Sería como lo más loco que pasó en un mundial en la historia de LoL. Porque tengan en cuenta que es un mejor de 5. Por ahí encuentran algún caso loco a mejor de 1 o algo así. Pero en un mejor de 5 sería lo más loco que puede pasar en la historia de un mundial. Así que ojalá veamos algo así, pero lo dudo. No banean el Skarner los chicos de FlyQuest, no sé por qué. Normalmente ayer igual mostró lo efectivo que era el ban de Aurora John Skarner y fue Canyon el que puso Skarner en meta. Entonces, no sé por qué el Ezreal por sobre... O sea, entiendo que Pace con Ezreal es muy bueno, pero me parece medio greedy dejar el Skarner open, pero bueno. No van a jugar, no me parece. Qué loco, ¿eh? Ashe Serafín es una botlane. No está mal, ¿eh? No está mal contra una combo que potencialmente puede buscar el engage. Es una combo de desengage con mucho rango ya FlyQuest. Entonces, anti-engage tampoco iría tan bien. Me gusta Ashe Serafín. A mí Serafín me gusta bastante. Hilari para Chovy. Ok, acá es loco que Shenji no blindea al Sylas, ¿vieron? Ah, ahí está. Estaba por decir que era loco no blindear Sylas. Encima teniendo la ulti de Serafín ya disponible, ¿no? Bueno, lo está pensando por lo menos. Galio puede ir mid o top acá, obviamente. Hay doble daño mágico en Shenji. Entonces el Galio no estaría tan mal. En general. Falta un poco de daño para FlyQuest, lo cual puede ser un problema. Sobre todo si ese Galio va mid y piquean un tanque en top. Puede ser un problema, digo, porque en definitiva Ashe no va a ser el carry que más daño haga. Galio si va mid tampoco. Y tenés un Skarner enfrente. Entonces, si empiezan a sacar tanques los chicos de Shenji, que lo han hecho, ¿no? Como por lo menos tener un doble frontlane. Vamos a ver qué piquean de soporte. Pero puede complicarse un poquito. Banean la Rel, la Leona deberían banearla también. Es buen pick en contra de Ashe Serafín porque la ulti los puede cazar. Igual el anti-engage de Serafín funciona muy bien, siempre y cuando ella no sea el target. Vamos a ver si lo logran. Banean la Casio, mirá. Target ban para quad. Rakan hasta tiene más sentido, ¿no? Como un engage más móvil. Eso puede arruinar un poquito a Serafín. Jugar Fioras muy loco contra Skarner Ahri, la verdad es que sí. Te van a vivir colapsando la sideline. O sea, bueno, igual si la dejas muy adelante no, pero ¿de qué campeón estás hablando? Bueno, Sin Sao con una Serafín me gusta, ¿eh? Es el Sin Sao que más me gusta de los que vi. Ok, ahora hay mucho daño. La Kalista. Kalista contra Ashe no me gusta nada, ¿eh? Jinx. Pace piqueando mi campeón favorito. Sacá la mano de ahí. Asqueroso, no toques a mi Jinx. Y a la Jinx de Gumayusi. Jinx es buenísimo el pick acá. Es muy bueno, la verdad. Jinx no sufre tanto contra Ashe Serafín. La mandás con el purificar y está tranquila. No hay tanto engage por parte de Fly. La verdad es que Jinx es un gran pick acá. Viene la Leona que sabíamos que iba a venir. No van a piquear Vayne. Sería un error. No tienen acceso a la Jinx si piquean Vayne. Un Malfite no fake es bueno. No fake, ¿eh? Necesitan acceso a la Jinx. Ah, mandan Serafín medio. Mirá, ok. No sabía eso. Yo interpretaba que las... Pero entonces... Anda Braum Ashe, ¿no? Alistar. Ok, Serafín mid, no sabía, ¿eh? Mira. Ok, bueno, Alistar es una pequeña amenaza para la Jinx. No es la peor amenaza, no es tipo... El point click se sean a Jinx la mata. Tipo Nautilus, V. Pero está ok. Por lo menos es algo de engage. Así que está decente lo que hizo FlyQuest en el draft. Como siempre que draftean, son muy creativos, usan flex pick. Son el equipo que mejor está usando el pick de R5. No estoy hablando que más nivel tienen. Sí, estoy diciendo que mejor lo usan teóricamente. Como que te dan vuelta a los drafts en el pick que es fuerte para eso, ¿no? En la posición del draft que es fuerte para eso. Y eso es interesante de ver, aunque sea en un equipo que no sea top, ¿viste?
Vamos a pensar las win conditions un poquito. Bueno, FlyQuest tiene una compo de anti-engage, realmente. ¿No? Galio, Serafina, Ye, Alistar. Incluso el Sin Sabo puede encajar ahí. Son una compo de anti-engage. Lo que pasa es que Jinx tiene buen rango, pero virtualmente Genji va a jugar a engagear con Leona y Skarner. O sea, sobre todo la Leona no puede hacer otra cosa más que iniciar. Entonces, temáticamente me parece que el draft de FlyQuest está bien para el 5v5. Me parece que siempre ven bien qué es bueno haciendo el otro equipo. Como tradición NA, ¿no? De algunos coaches de NA de poder ver esto. Bueno, acá están perdiendo el tiempo muy heavy. Bien, van a swapear la línea. El nivel 1 de Serafín de Alistar es muy malo. Bueno, Wipo está molestando a Canyon un poquito. Le roba un lobo. Desorganiza un poco el mapa. Alistar lo que debería hacer acá FlyQuest sería que Alistar ayude a Serafín un poquito. Y después se mueva para bot, ¿no? Como para que Wipo pueda recibir el slow push con el TP. El tema de este swap de líneas es que dejar a Jinx, para mí Jinx es uno de los campeones más rotos del parche del mundial. Simplemente todavía no encontró su lugar. Por ahí Genji se lo da y T1 también puede empezar a usarlo. Es una posibilidad, ¿no? Pero si lo dejas sacando placas solo, eso es un tema. Con respecto a la win condition de Genji, es una win condition más de wombo combo, ¿no? Engage de Leona, de Skarner, follow up de ultis de Rumble y Jinx. Sería como esa movida. Creo que las líneas en Genji son un poco más fuertes, ¿no? Tener esa Ahri, tener ese Rumble, incluso tener ese push de la Jinx es bastante fuerte. Entonces al final FlyQuest tendría que llegar más o menos decente parado al 5v5. Ok, va a perder el Canon King, pero no pasa nada. El resto de la wave va a ir llegando. Wipo ya está en bot. También es cierto que tiene de lindo el pick de Alistar, que no es fácil de diviar, ¿no? Pero bueno, igual, viste, como tener un LoL tan controlado contra Genji. Qué atrevido, ¿no? No sé por qué vaquea en spot, la verdad. Me parece un error. O sea, ¿por qué darles la información? Si la van a tener igual, ¿no? Pero por lo menos que no lo tengan tan a ciencia cierta. El Galio vaquea, no tiene TP. Genji lo ve, responde inmediatamente con las larvas. Tienen el push de top también. Es cierto que el push de mid lo tiene la Cera y que Chovy no tiene TP tampoco, ¿no? Entonces es una larva para Genji. Bien FlyQuest ahí usando el push de mid para colapsar Río, sacando 2. Vamos a ver qué pasa con los dragones. Buen early game de FlyQuest, dentro de todo. Obviamente no es la parte más difícil, ¿no? Contra Genji, el early game. Ya lo sabemos. Hemos visto un sinfín de equipos ir adelante de Genji en el early game y después perder la partida. José Dodo siempre dice que los clears de Inspire eran de otro nivel. Bueno, acá lo hizo muy bien también. Está adelante, está adelante. En campamentos y en tempo, ¿no? Vamos a ver si ahora Genji arranca este dragón. Yo diría que es medio jugado, ¿no? Esto. Ah, no lo va a arrancar, ok. Y arrancarlo cuando ya están volviendo al mapa. Tenés 3 campamentos vivos hace bastante. No hay casi diferencia de oro todavía. Minuto casi 10. Pero FlyQuest tiene un dragón, tiene 2 larvitas. Vamos a ver si puede consolidar 4 larvas. Igual FlyQuest no tiene una composición de 1-3-1. Genji tampoco realmente. No van a jugar tanto a la side ninguno de los dos equipos. O sea que las larvas no son tan importantes, pero está bien. Bien, a ver si Fly puede asegurar 4 larvitas. Se quiere dar la fight acá. Chovy gasta el TP. Wipo todavía no. Ok, wow. Caminaron 5 minutos sobre. Chovy erra todo, literalmente. Primera sangre para el Sin Sao. Buena la ulti de Serafín. Wow. What the fuck? En un 5v4 prácticamente, con una buena ulti de Rumble inicial,
FlyQuest saca un 3-0 y se pone 2K de oro por delante. Minuto 11. Tiene las 4 larvas también. No jueguen con mi corazón viejo, FlyQuest. No jueguen con mi viejo corazón, FlyQuest. Ay, Chovy erró todo, boludo. Por eso se murió. Él literalmente erró todo. Y cuando ya llegó Galio... ¡Qué bella fight! ¡Por Dios! Esto acaba de empezar, o sea... Es lindo igual que puedan ganar fight. Es lindo. Pero todavía no me ilusiono. Tengo que ver más para poder ilusionarme. Una linda fight. O sea que... empiezan a construir un poquito... una base posible. O sea, ¿pueden ganar una fight? Listo, sí, check. ¿Pueden sostener eso en el tiempo? ¿Pueden llegar a mid-game y ganar una fight? Esa es la pregunta acá. Hacemos los dragoncitos fly, que es de fuego, me sirve para el piquen, por favor. Y que salga el Majestic sería para FlyQuest una bomba, ¿no? Con Serafín Ashe, Galio incluso. Una almita Hashtag acá estaría clean. Bueno, Whipple le saca un level aquí. Literalmente un level. Ok, Leona intenta, se mete bajo torre. Buena ulti de Serafín. What the fuck? What? Pero, what? ¿Estamos volviendo? What? ¿Qué? O sea, ¿qué está pasando acá? Counterplay al engage de Legacy Canyon y se llevan una doble kill. Ahí se vio claramente, previo al segundo dragón, potencial alma hashtag. Si sale el alma hashtag nos volvemos todos locos, ¿eh? El engage en contra de la compo de Fly igual es duro. FlyQuest es una compo de anti-engage clarísima. FlyQuest es medio el representante de todos los que amamos el LoL temático. O sea, Corea igual también. Pero FlyQuest... Bien. Alma de tierra. A ver, no es la hashtag, pero tierra en contra de... digo, con un Galio Alistar. No está tan mal, ¿no? Es un alma fuerte en general. Necesitas obviamente que ese Skarner no empiece a stackear dragos de tierra. Sí, a mí no me gustó el engage de Leona tampoco. Me pareció súper tryhard porque no estaba Chovy encima. Entonces el Skarner iba a hacer follow-up. Yo creo que la jugada ahí, la idea era, Serafín aguanta tan poco que si el Canyon ahí hacía follow rápido y Jinx ulteaba, la matan. Eso es el razonamiento. Pero fue durísimo el engage, porque aparte erró la ulti. Entonces como que se puso un poco... Sí, fue medio tryhard el engage, estoy de acuerdo. La Jinx igual es la esperanza de Gen G, ¿no? En este momento. Viene escalando bien, 164 minions en 16 minutos. Está por encima del farm por minuto. Le saca 400 de oro a la Ashe. Y es la gran amenaza, ¿no? Wow, ok. Es medio tryhard ese dive, no me parece tan bueno, la verdad. O sea, le sale bastante bien. Pero... Eso pasa por no saber tomar la torre de tier 1, ¿no? O sea, le pasa a un montón de equipos esto, de la torre de tier 1 de mid. Es terrible. Torre de tier 1 de mid, torre de tier 2 de top. Son torres que arruinan equipos, boludo. Era muy tryhard. No tenías spoteado Canyon, no sabías dónde estaba nadie. Cuando los ves llegar tendrías que haber reculado ahí. Pues al final pierden el heraldo gratis. Estos son los errores que cometen los equipos que son peores, digamos, que los top del mundo. Bien, ahora esto es bueno, la verdad. Mira, si la jugada está pensada así a propósito en 2 tiempos, me acaban de cerrar el ojo. Pero no creo que la jugada considere en parte tengamos una mala fight, quememos todos los flashes para que ellos saquen el heraldo y nosotros por sacar la torre. Sería raro. Pero la jugada les termina saliendo bien. Heraldo por torre de mid es super wolf. Sacan torre de bot también. FlyQuest. What? Le están jugando de igual a igual, ¿eh? La fight se puede dar con una Ashe que no tiene summoner. Y que por más peel que tenga FlyQuest, peel es como el desengage del que yo les hablo siempre. La Ashe sin summoners es demasiado fácil de tarjetear para Leona Skarner.
Bueno, ok, colapsan a la Leona, lo intentan. Wow, aguantan mucho con la W, no le sacan ni la mitad de la vida antes de que Chovy pueda entrar. Terminan matando una ulti de Serafín que conecta contra 4. Wipo flashea a la pared, tauntea a 3 personas. FlyQuest se está ganando una fight cuando la Ashe no tenía summoners. Ok, buena ulti de Canyon ahora. Se llevan una kill de respuesta. Se la lleva Chovy la kill, de hecho. Pero FlyQuest gana la fight y tiene el dragón. Está consistentemente ganándole fights a Shen-Shi. Esta era la fight que en peor condiciones se daba desde que empezó el partido. Por los summoners de la Ashe. Y aún así se quedan con el dragón. Son 3K de oro de ventaja para FlyQuest con 3 dragones, 4 larvas. Sólido early game, sólida transición al mid game también. Diría que el 5 de 5 lo están jugando muy bien. Ganaron 3 fights de forma consistente. Lo cual es sorprendente. ¿Está terminada la partida? Y no. Es Shen-Shi. 3K de oro a Shen-Shi. A ver, 3K de oro en minuto 22 es buena diferencia. No es que no. Aparte tienen una kill en Sin Sao que es importante. Porque si no el Sin Sao queda muy atrás en el damage. No es que la ventaja no es importante, sí lo es. Pero uno no canta victoria contra Shen-Shi por sacarle 3000 de oro. ¿No? ¡Ay, Wipo! ¡Contra la Jinx! ¡Sí, la encontró! ¡Ay, no la matan por muy poco, boludo! Pero la Jinx no está pudiendo pegar. Buena la ulti de Rumble. ¿Ustedes se dan cuenta que FlyQuest está fighteando bien siempre un minuto antes de los objetivos? Qué lástima, pero Jinx no tiene purificar para la próxima fight, tiene flash. ¿Cómo se salvó ahí Pace, boludo? Qué lástima cómo se salvó ahí Pace. ¿Van al Baron? Pero ¿y esos huevos, FlyQuest, de dónde los sacaste? No era que había llegado a esta instancia por suerte, ¿no? El formato era una mierda, había llegado por suerte. ¿Sabes por qué llegó? Por huevo, boludo. ¿De dónde? Los veo desde acá, mirá, se le están saliendo por abajo del pantalón a Wipo. Los tiene como ahí puestos arriba de la mesa. No sé si termina de ser una buena play esta. O sea, es una play arriesgada, por lo menos. Pero es una play con huevos. ¿La encuentran a la Jinx? Ay, resetea a la Jinx. Skill por Baron, obviamente que es Worth. Pero va a ser Baron, Torre de Mid y Dragón. No sé si es Worth, O sea, no sé si es Worth. Tenías alma, cuidabas la torre. O sea, a ver, es Worth si se ponen a medir objetivo por objetivo, ¿no? Tipo, un dragón, una kill, una torre por Baron. Pero es la torre de mid que te estaba permitiendo fightear bien siempre. El alma que ibas a tener. Kill para el hipercarry de late game de Shen-Shi y 2 torres. Torre de mid, torre de bot. A mí no me gustó la jugada. No me parece Worth este Baron. Para nada. No me parece. Me parece que se pusieron greedies, que faltaba un minuto para su alma, que estaban tratando de snowballear de forma consistente y venían bien. Venían bien, para mí, ahí la cagaron. Ahora Shen-Shi tiene el mapa abierto completamente, va a poder entrar a las fights de dragón mucho mejor y la Jinx se acelera aún más, ¿no? A mí no me gusta, pero bueno. Bueno, de hecho, efectivamente, es una power play de menos 600 de oro, ¿no? Pero bueno, en esto está bueno Shen-Shi, ¿no? Ahora se come la torre de top. Fíjense que es un segundo, ¿eh? Un segundo en el que FlyQuest se desordena y por un segundo de tomar una realmente mala decisión, no fue una decisión medio pelo, fue una mala call. Shen-Shi se les comió todo el mapa, literalmente. Bueno, abren la torre de tier 2 de bot. Si pudiesen abrir mid por ahí, sería otra cosa. Pero... Qué lástima, boludo. Ay, qué lástima, qué lástima. Tenían el game en la mano, boludo. No es que ahora los tienen perdido, pero... A mí me empieza a preocupar el game ahora. O sea, lo tenían en la mano. Si sacaban ese alma, mataron al jungla, boludo. Un minuto antes del alma podrían haber preparado el río, todo. La impaciencia, ¿no? La impaciencia de tenemos ventaja numérica y hay un varón en el mapa. Varón. Sin fijarse que no tenían pushada ninguna wave. Que había 4 vivos de Shen-Shi. De hecho, Shen-Shi hasta casi que se confunde en ir a contestarlo. Si Shen-Shi de uno hubiese ido al mapa, se los comían peor todavía. Si mataban a Jinx era otra cosa, y sí, pero no la mataron.
Ok, buena ulti de Rumble para tratar de evitar el asedio a la torre. Simplemente Chovy está abajo, pusheando. Igual Wipo está yendo para allá. La jugada clave va a ser en 2 minutos 40. A ver si pueden o no pueden asegurar ese alma los chicos de FlyQuest. Pero, gente, no. Lo del Galio top como counterpick de Rumble lo vimos ya como 4 veces este mundial. No es como la primera partida, gente, de que hay Galio contra Rumble. Se vio ayer, de hecho, también. Lo sacó Broken Blade 2 veces. Se viene viendo desde formato suizo. Ok, wow. Wipo tratando de encontrar siempre el flanco. Está por salir el dragón, hay que pushear mid. Serafín igual eso lo hace en un segundo, ¿no? Bueno, tiró la Q contra medio del aire. Ok. Yo diría que aunque Gen G amenace la torre de tier 2 de mid, FlyQuest debería ser el dragón. Buah, tendrían que haber llegado puleado el dragón para otro lado, ¿no? La ulti de Rumble es buenísima. Desarticula completamente a la Serafín y a la Ashe con respecto al engage de Wipo. Se lleva el dragón FlyQuest. No, el Focus León a Ashe, no. Bien, 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 bien. Es Chovy, gente, no tiene ulti ni flash. ¡Ay, los están matando a todos! Chovy trying to hold the line, trying to buy time, but it costs a hell of a lot. And FlyQuest are barreling towards the base. ¡Oh! ¡Le corta el bacalari, boludo! What a fight from FlyQuest. Heavy is the MSI. Estamos viendo historia de LoL. FlyQuest le acaba de sacar una partida en cuartos de final a Gen G, boludo. En 30 minutos. ¿Qué estamos viendo? No lo puedo creer, boludo. No lo puedo creer. ¿Qué estamos viendo? Solidísimo, FlyQuest. Solidísimo. Haceme tuya, Wipo. Bien, Serafín baneada primero, Gen G vuelve a ser lado azul. Qué loco, encima FlyQuest de nuevo, o sea, FlyQuest gana del lado rojo. Lo cual es muy interesante porque el lado rojo, venimos hablándolo todo el mundial, T1 también ganó las 3 partidas del lado rojo ayer, diciendo que el lado rojo es el counter pick, ¿no? Pero que como todos los equipos se encierran alrededor del mismo meta, el lado rojo no tiene tanto valor. Porque no pensás muy creativamente el counter pick. Yo banearía al Ezreal de nuevo acá, la verdad, le salió bien y ya está baneado el Skarner. Van a tomar el Rumble en A1 los de Gen G. Banea a Ezreal. Ah, ok, banean el Nocturne, mirá. Para mí acá pueden piquear Rumble o Ashe. Ok. Kai'Sa contra Ashe no me gusta nada. ¿Es esta la estrategia? ¿Que tenés en contra de Ashe una Kai'Sa? No sé qué juega Inspire igual. Nunca lo vi con mid. Lo vi con Amumu, Nunu. Pero recién jugó sin Sao, ¿no? Como que... Ok, Oriana. Harvan es buenísimo acá, ¿eh? Holdealo hasta R3. Pero Harvan sería buenísimo, ¿eh? En contra de Ashe. Si Gen G llega a sacar otro campeón sin Dash, no estaría mal, ¿eh? Y le roban el Ezreal. El Ezreal me gusta mucho más que Kai'Sa en contra de Ashe, la verdad. Harvan Galio, pero el Galio es counter pick de Rumble. El Galio blind no es buen pick. Hay que ver un poquito más. Por eso digo que si lo toman, el Harvan tiene que ser en R3. A ver, que la Mumu también puede ser, ¿no? Pero va. Wow, ya se puso agresivo. ¿Cómo es el matchup Harvan contra Nidale? ¿Es jugable? Lo que pasa es que es Nidale, necesita hard engage, boludo. Nidale Ashe necesita hard engage, sí o sí. La Vi podría ser una opción. Perdón, Agus, perdón, estoy en medio del draft. Ahora, si querés, copiame y pegame y te vuelvo a leer, ¿sí? Ok, tenés al Rakan como engage. Está ok. ¿Qué mids baneás acá, no? Te sacás de encima la Ahri. Es medio molesta la Ahri para Rakan Oriana, ¿no? Es demasiado móvil. Podría sacar la Ahri. Podría sacar también el... Ah, mirá, sacan la Tristana. Podría sacar también el Nautilus, ¿no? No sé si Legends juega mucho a Nautilus, pero... Nautilus contra Ezreal me gusta. Contra Rakan también. Contra Oriana también. A menos... No. Si yo banearía Nautilus, la verdad.
Pero confío 100% en el draft de Fly. Renata no creo que tenga mucho valor acá todavía. Gracias, Gabriel, por el follow. Gabriel, sí. Bienvenido. Ari o Nautilus para mí son buenos bans acá. Sobre todo el de Nautilus. Pero para mí van a tarjetear a Rel. Rel lo que tiene es que la ulti, el lockup contra movilidad es mejor que el Nautilus. Pero no, me parece que Nautilus era mejor ban. Igual, lo sigo pensando. La Vi era un gran pick, por eso se va baneada. Me llama la atención, no sé qué van a tomar acá, la verdad. O sea, si no está Vi, no está Nautilus, pues ya piqueaste el Rakan. Chovy mira para atrás como diciendo, ¿y esto qué es? Y ahí va por el Nautilus. El Nautilus era el ban, ¿eh? El Nautilus era el ban, 100%. ¿Qué vas a jugar, Chovy? Porque Ari con Nidal es medio raro, ¿no? Algo con CC necesitas. Igual la Nidal le puede jugar con el Jax. O sea, el Kassadin, acá no hay presión de kill por parte de la Orianna ni del Ezreal temprano. Por eso no está mal, si pensás en el equipo enemigo. Pero realmente no me queda claro si Gen.G quiere jugar a estompear al principio con Nidale Ashe o a escalar con el Jax Kassadin. Como que siento que el Kassadin va a vivir perdiendo el push. Si piqueas Nidale es para que invada y para que moleste y para que juegue adelantado el mapa. Y no vas a poder porque Orianna te va a permapushear mid al principio. Y Nunu clearea la jungla rápido. Entonces, por más que Kassadin puede parecer un buen pick, o lo es en el matchup Orianna Ezreal, al mismo tiempo no condice con lo que quiere hacer su jungla. Su jungla de C, de hecho. Obviamente, si llegan a late game contra Kassadin, están en problemas. Tampoco son partidas que se estiren tanto, ¿no? El mejor pick de Gen.G para mí es el Nautilus. No me gusta mucho la combo de FlyQuest, la verdad. No les voy a mentir. Esta vez no me gusta mucho. Entiendo, el Ezreal es seguro de jugar. Tenés el combo de Rakan con Orianna. Pero el Nunu está más pensando en el clear y en que Nidale no invada por su velocidad que en la composición, me parece. Y al final acá organizan un invade temprano, los 5 juntos, ponen visión. Tampoco me vuelve loco la compo de Gen.G, la verdad. No entiendo el dúo Nidale-Kassadin. Y la idea de perder push de mid con una Nidale tampoco lo termino de entender. O sea, entiendo que el Kassadin está porque free escalean contra Orianna, pero es raro. No me termina de gustar ninguna de las dos compos, la verdad. O sea, Gen.G es mucho más de capaz agarrar a uno y cazarlo y explotar un single target. Y Bucio no encontró ningún ward, boludo. Hay 3. Pasó el revealer y no encontró ninguno. Bueno, intentan acá pelear un poquito. No sé ahí por qué Wipo... ¿Te acordás que venía hablando de los días de los mejores 5 equipos del mundo pueden ganar entre ellos dependiendo de la preparación? Puede ser un equipo FlyQuest. La preparación que se puede jugar. Y lo vamos a ver ahora. O sea, poder ser, parece que puede ser. Pues en la primera partida lo fue. Pero no, yo no estaba incluyendo a FlyQuest cuando afirmé eso igual. Bien, ok. Wipo es level 3. Tiene buena cantidad de furia. Se va a curar bastante. Es level 4, de hecho. Bien, primera sangre para Pace. Es un buen dive. Ya si no le salía eso a Gen.G, no íbamos a tener serie directamente. Ok, es un poco greedy esto de Chovy. No tiene flash, no tiene level 6. No hay daño igual todavía. Wow, Bucio está muerto. Canyon tiene una kill con Nidale. Qué greedy, ¿eh? Y esta partida ya es un poco más lo que uno esperaba que pase, ¿no? Un K de oro de ventaja para Gen.G en 5 minutos. Bucio, tenés que... Wipo, digo, tenés que meterte o perecer. Ok, va a morir. Ah, no. No tiene TP. Flor de Stomp esto, ¿eh? Obviamente Orianna Ezreal no están pensando en tener impacto a minuto 5, ¿no? Pero van a entrar a la fight súper atrás.
Súper atrás. Ese Renekton está 20 minions a 40 en minuto 5. No tiene mana. Es tipo, no entiendo qué acaba de hacer ahí FlyQuest, la verdad. O sea, entiendo el flash de que Chovy es level 5 y no tiene flash. Flash por flash. Pero si la Oriana no tenía mana, yo no lo había visto. Ya hay ventaja de ulti para Ezreal, ¿eh? Bueno, acá Kassadin simplemente se va a ir, ¿no? O bueno, o no. O no se va a ir. Sí, se va a ir y va a matar a Nunu. Dios, boludo. La runita, boludo, esta mierda. Ay, voy a apretar F5 así. Se me activa el overlay, pero saben cuál les estoy hablando, ¿no? ¿La tiene? Ah, no la tiene, mirá. Es simplemente la Q, ¿no? Primero, Wipo no va a entrar nunca al partido. Tiene 50 minions en 10 minutos. Tiene un Renekton. Y después, ahora encima, ¿cómo matás a un Kassadin con un burst damage mágico de Oriana Nunu? Y un Renekton que no le va a pegar. O sea, yo no la veo ni de cerca este game. Yo dije que FlyQuest tenía un 15% de probabilidades. En la primera partida pareció demostrar que yo me equivocaba. En este game es un poquito más parecido a lo que yo pensé que iba a pasar. Igual, de todas maneras, también para mí FlyQuest es muy draft dependiente. En el sentido de que... de que este draft de FlyQuest a mí no me vuelve loco. El de Gen.G tampoco igual, pero... Van a ser 6 larvas para Gen.G. Igual, no sean tan resultadistas, boludo. Cuando FlyQuest ganó la primera partida, de repente ya parecía que Gen.G estaba afuera. Y ahora que Gen.G gana la segunda, ya FlyQuest no va a poder ganar nunca. La conclusión que tienen que sacar es que hay que esperar a la tercera partida. Son early games muy decisivos. Es que literalmente pasó eso. Y, boludo, es tipo, vamos a calmarnos, vamos a ver game a game y vamos viendo qué pasa. Cada vez que gana un equipo, que un equipo se pone en ventaja, es como que es que la serie. Son mejores de 5 por algo. Canyon lo sabe. Por eso se mete. What? What? Lo que hizo Canyon fue, en vez de smitear el minion y tirar la lanza, fue smitear el minion después de que la lanza pegue. Ese fue el error. Como que simplemente el chabón se confundió mecánicamente entre el combo de Smite Q. Ok, Wipo de nuevo. Ahora sí le invocan la lanza, le invocan la flecha. Ojo que si se llega a llevar a Nidalee. Ay, no puede. Pero hay un TP acá behind, ¿eh? Quad. ¿Tenés ulti, Pipi? Ay, qué mala la última. Ay, qué lástima. Está bien, tienen Draco, pero hay placas en top, placas en mid. Se apuró Quad ahí, ¿eh? Con la Shockwave. Okay. Bueno, 2 dragones para Fly. A ver si le sale un alma hashtag ahora. Sí, hay alma hashtag. Ahí te la creo, ¿entendés? Sí. O sea, acá sí te creo que si FlyQuest saca el alma de dragón, o sea, FlyQuest con alma hashtag, puede intentar volver al game. No, bueno, igual Wipo es nivel 9, boludo. Son 3K de oro en 14 minutos. Ni aún así te diría. Lo que pasa es que FlyQuest nunca va a ganar la fight por el tercer Draco. Por cómo está parado su equipo ahora.
Tipo, la Oriana no tiene el daño todavía, el Ezreal tampoco. Confiabas en el Renekton Nunu, tampoco están adelante. El Nunu te da objetivos, sí. Pero si te terminan al equipo antes... No le hacen daño al Kassadin, boludo. No olvídate. Inspire me cae bien, Estuvo interesante igual. Ay, qué lástima. GG Boys. No llegaron ni al tercer dragón. El damage ahí de Pace, what the fuck. Bueno, segundo partido, jeje, gente. Está bien. Fue un stomp este partido, O sea, fue más stomp que el primero. Pero el primero fue bueno para FlyQuest. No lo matan, boludo, ni aunque estén los dos. ¿Por qué corren al Kassadin con Oriana? Oriana nunca va a matar a ese Kassadin, boludo. Igual ya está, que se caguen matando y se termine el partido. Sí, fue... No, la Nida derró la lanza, por eso. No sé si justo la Nida saltó y al mismo tiempo fue el tercer autoataque con Matakraken de Ashe y al mismo tiempo fue el torretazo y por eso se vio que la vida del Nunu bajó tan drástica, ¿no? Bueno, sabemos que no le pueden sacar Nunu a Shen-Yi y que el plan de Oriana puede ser malo también. Bueno, toman 2 kills, qué sé yo. No está Kassadin igual, ¿no? Que el problema es que no van a poder matar a Kassadin. No, Scorpion, la verdad que no troleó. Simplemente FlyQuest jugó muy bien. Ay, Masu. Aparte, esto no lo habíamos visto en el draft, pero Kassadin contra Ezreal es buenísimo. Bueno, en realidad sí dijimos que Kassadin era bueno contra Oriana Ezreal. No sé por qué digo que no lo dijimos, pero sí lo dijimos. ¿Por qué es bueno Kassadin contra Ezreal? ¿Porque le puede perseguir? Sí, o sea, porque la E de Ezreal no tiene tanto valor y porque por el tipo de daño que tiene Ezreal, que no es un daño tan sostenido y que encima depende de invocar skill shots, Kassadin no solo aguanta bastante por la build que se hace con vara y todo, sino que además tiene muchísima movilidad, sobre todo cuando ya tiene la ulti con un par de puntitos. Entonces, es bueno contra el daño del Ezreal, es bueno esquivando y encima lo puede chasear, más allá de que Ezreal gaste la E. Entonces, Kassadin contra Ezreal a mí me gusta. Y encima Ezreal es un campeón que enfría los partidos. Es como, no es un campeón que acelere. Y eso a Kassadin le viene bien. En todo sentido me parece que Kassadin contra Ezreal es bueno. Contra Oriana también. Oriana no tiene presión de kill, es AP. Lo malo de Kassadin es que iba a perder la Prio y que iba a jugar la Nidale sin Prio. Habría que ver eso si de partir el mapa entre top y bot no fue un error por parte de FlyQuest, porque le dio un lugar del mapa por donde jugar a Nidale cuando no tenía por qué tenerlo, ¿no? No sé por qué no me emociona. Igual, o sea, a ver, es un deporte. O sea, en los deportes hay una cosa muy de lo que uno siente por los equipos. Shen-Yi es muy metódico y es muy lindo de analizar porque son tan metódicos, pero a la hora de fightear, si no tenés esa emoción de alentar por el equipo, es difícil. Y simplemente Shen-Yi sosteniendo la partida. Creo que el draft de FlyQuest no tiene chance de volver. No digo ahora, no. Ahora obviamente ningún draft tiene chance de volver. Sino ya en minuto 11. Cuando ese Renekton ya queda tan behind, me refiero de más de un level atrás del Jax y 2 levels atrás del Kassadin. Es como que porque el Ezreal no termina de ser bueno en contra del Kassadin, entonces era importante el Renekton para la composición. Era realmente importante. Es ese AD explosivo temprano en contra de ese tipo de mid laner. Lo era. Y ya cuando no entró al partido me parece que ya estaba. Para mí este game de FlyQuest era intentar no tiltearse. Intentar no tiltearse, nada más. GG para Shen-Yi la segunda partida. Jugado extremadamente prolijo. Muy bene. No banees el Yone acá. Quad juega Yone, pues si Quad juega Yone,
puede dejarlo open y lo tiene que banear Shenji. Banean la Kalista, entonces acá se tiene que ir el Yone. A menos que Quad no lo juegue, sí, ok. Rumble a 1 es... ¿Por qué Kai'Sa? ¿Por qué tanto Kai'Sa? Masu debe ser main Kai'Sa, ¿no? Como que la muestran siempre. El Skarner, mucho mejor. Mucho mejor. Entonces, no está Open Ashe tampoco. El Ezreal tendría sentido. Para que no te lo saque FlyQuest. Digo, porque Ezreal Kai'Sa son... Bueno, Sasha podría ser también, se estuvo viendo bastante. Dale, ahora veo el correo. Gracias, Superbitch. Gracias, Comi. Ok, ¿van a irse Juan y Rumble? ¿O lo que hace el Renekton? El reggaetón. Wipo siempre muestra a Kai'Sa porque es el main de la novia. ¿En serio? Bien, le venían el Ezreal. Tenía sentido. Entonces, ahora la Kai'Sa tiene sentido. ¿No? Ahora sí que la Kai'Sa tiene sentido. Podrías bloquear Kai'Sa Rakan. Aunque se Juan y contra Rakan justo es bastante buena. No, Carito le apostó todos los puntos de AFAS a FlyQuest. Pobre AFAS. Ay, Dios. El Rakan no estaría mal, pero es cierto que contra Sejuani no está tan bueno. Está Open Rel también. Rel Skarner es un combo muy fuerte. Teamfight muy fuerte en midgame. Es un poquito más normal. Van a ir por el Rakan. O sea, la Rel tenía de qué es eso. Para mí es más fuerte. Pero el Rakan... en general es mejor por la movilidad, contra campeones de movilidad, ¿no? Pero la Sejuani, eso de cortarlos... Están hablando mucho entre Chovy y el coach, ¿vieron? Como que todo el tiempo Chovy se está dando vuelta y están hablando una banda. De hecho, creo que nunca vi esa situación en la que Chovy no para de hablar. Si ven el draft, Chovy no para de hablar un segundo. Y todo el tiempo se da vuelta y está hablando con el coach. No le gustó perder ese mapa. Se ve que no. Se ve que no están nada contentos por haber perdido ese mapa y se lo están tomando muy en serio, lo cual me parece perfecto. No hay que tomárselo en joda esto. Y en FlyQuest el que más habla es Wipo, ¿no? Tiene sentido. Le banean el Olaf a Don Wipo también. Chau el cazante de King, que es como su pick insignia. Casio está open, ¿eh? ¿Van a dejar a Casio open los chicos de Shenji? Contra Ezreal Silas, contra doble dash. Tum, 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 tum. Buah, ok. Por favor, FlyQuest pique en Casiopea. Se viene Casio. ¿Casio con qué? Un tanque abusivo en top. Pero tenés que cuidarte con la ulti con la ulti, ¿no? Yo creo que Shenji va a swapear este mapa, puede ser. ¿Qué van a sacar? ¿El Gnar? No. Gnar contra Silas, no. Vladi. Mira, pensé que iban a ir por Casio, ¿eh? Va a ir el Urgot, ok. Urgot contra Renekton. A Wipo le gusta el matchup, ya lo hemos visto de hecho. Le falta escalado a FlyQuest, ¿eh? Yo lo que haría la Casiopea, 100%. Quad no juega un montón Casio, yo lo vivo, estoy loco. Casio Ivan. ¿Qué? Es cierto que Seri no tiene mucha presión de kill Silas contra Seri. Y la ulti de Seri no le sirve a Silas. Doble A de carry con un Urgot e iniciación. El Braum es cine, ¿no? O sea, el Braum es buenísimo acá. Buenísimo el Braum. Contra Urgot, Skarner. 2 AD carries de rango medio. ¿Van a mandar a la Kai'Sa mid? Pero si Kai'Sa es buena en contra de Ezreal. Ok, menos mal, boludo. Ay, me asusté. Por un segundo pensé que post iban a mandar a Kai'Sa mid en vez de a Seri. Están llegando muy tarde, chat. Muy tarde. Feliz día para todas las mamis, sí. Feliz día. Bien, entonces, FlyQuest tiene una composición de doble de carry. No es tan fácil de acceder a una serie Kai'Sa, la verdad. O sea, tienen rango medio, eso es cierto, pero son campeones bastante móviles. Los dos. Entonces realmente, no sé, no me molesta para nada.
El pick de serie mid me sorprende. Obviamente, yo no veo la LCS, así que no sé si Quad lo suele jugar o no. Vamos a ver. No me parece a priori una mala idea contra el Sylas. Por esto que les dije, no creo que el Sylas tenga mucha presión de kill, porque cuando se va a tirar con las cadenas, Seri tiene la E. Tampoco creo que la ulti de Seri le sirva demasiado al Sylas. Tiene buen escalado. El Braum es muy buen pick en contra de la idea de engage de FlyQuest. Pero también es cierto que son muy Sejuani dependientes para iniciar Shen-Shi. Y que al ser Sejuani dependientes, hay que ver a quién le inicia Sejuani, porque tenés dos carries que eventualmente te podrían esquivar la ulti, ¿no? Creo que el Rakan puede estar en problemas contra la compo de Shen-Shi. Ok, hay una pausa. Che, podría ir a hacerme una pichuela, ¿eh? Ahí vengo. Voy a hacer piscina. Este draft de Fly me gusta mucho más. Tenés el Grasp en serie, es interesante, porque si ya de por sí te cuesta acceder a la serie, si encima está medio tanqueada, es jodido, la verdad. Me gusta mucho más que el draft de la segunda partida, de FlyQuest, muchísimo más. Es cierto que el del primero fue bastante cine, fue un counter temático muy obvio, pero este está mejor que el anterior, eso seguro. Van a intentar un dive, esto siempre que Pace tiene Ezreal lo intentan, siempre, porque Pace es muy bueno. Ok, Wipo gasta el TP. Tratan de sacar una Fairblood. No, gridearon una banda ahí, ¿eh? Están todos re gridis acá, ¿eh? ¡Ay, no te me mueras, Pipi! Un 12 para Kai'Sa. Ay, ahí están las runas del Seri. Ay, Wipo, lo que carreas. Qué hombre, ¿eh? Qué hombre que es Wipo, man. Qué hombre. Debe tener toda la panza peluda encima. No tengo dudas. Qué hombre Wipo, amigo. Déjame solo. Bien, acá es recibir la wave, tranquilos. Pierde bastante Wipo igual. O sea, el Renekton ahora le saca sus cómodos 15 minions. Pero es worth porque dejó a su Kai'Sa con una doble kill, ¿no? Igual Kai'Sa también está 10 minions abajo. Entonces al final no es... Sigue siendo Shen-Shi. O sea, sigue siendo Shen-Shi con Ezreal. Me encanta igual que FlyQuest sepa, porque Shen-Shi siempre que tiene Ezreal divea, siempre, man. Se llevó las dos así. Sí, pero la XP, bueno, no sé. Vamos a ver, están iguales en XP, de todas maneras. ¿Cuánto pega la ulti de Seri con AP? So Canyon still has an opportunity to try to have an effect on this map, but he also knows Inspired is ahead of him. ¿600 puntos eran nada más o 600.000, Carito? 600. Es que ya había perdido todo en la primera partida. Más que con AD, ok. Como para entender la utilidad de burst que puede llegar a tener. Ok, acá tenemos a Canyon ya asegurando las larvas. No tiene ni push de top ni push de mid FlyQuest, así que va a ser medio difícil para ellos contestar, pero estaba esperando el cooldown de la Kumasu, ¿no? Obviamente. Por eso sale. No es porque se muere si le hitea el autoataque, porque podía aguantar un tower shot más seguro. Pero estaba esperando la Q porque la Q es imposible de fallarla si está aislado el Ezreal y lo mataba seguro, ¿no? Entonces como que te asegurabas ahí la kill sin ningún tipo de riesgo o de posibilidad de outplay por parte de Pace, que no tiene flash, ¿no? Obviamente. Bueno, Wipo está muerto. Entonces al final la jugada overall termina siendo buena para Fly. Sacan kill y 3 larvas por una kill. Es cierto que sacan una placa, creo que Kai'Sa en bot, una sola. Sí, una sola placa. La Kai'Sa está muy fedeada. Hay que ver qué tan bueno es Masu, si es que puede carrear, no puede carrear. No lo conozco tanto. Pero es una buena jugada de mapa para Shen-Shi, eso seguro, ¿no? Tiene 3 larvas, tiene al Urgot aún más atrás. Ahora está 20 minions atrás y una kill.
Son 600 de oro de ventaja para un Renekton que, como vimos en el partido anterior, si no queda head es complicado que tenga impacto, ¿no? Vamos a ver qué hace. Igual Wipo juega mucho con Urgot, así que vamos a ver qué pasa. Es ceder en top para que la Kai'Sa esté fedeada. Eso es lo que hizo Wipo. Vamos a confiar en su toma de decisiones y si él confía en Masu, se confía. Quiero ver la cantidad de XP que tiene Wipo, porque si Renekton ya está por ser level 9, si Wipo recién entra al level 8, el Renekton está muy ahead, ¿eh? Ah, no, mira, se mantuvo en XP dentro de todo. Está un poco behind, pero no nada tan terrible. Tomé un caramelito de jengibre, pues estoy empezando a... Siempre el cuarto día me pasa lo mismo, de hablar mucho. Acofina, callate un poco. Bueno, Bucio la vida por un pink. Tuapean. Esto es obviamente para intentar que Genji no tenga todas las larvas de nuevo. No se llevó la placa, ¿eh? Escuchame una cosa, ¿el Skarner vaqueó? Ok. Es full scaling la idea de Fly, ¿eh? Igual está bien, o sea, tienen doble ADC, pero me sorprende. Wow, le va a dejar las 5 larvas. Qué loco, ¿eh? Gracias, Comi, por regalar otra Zoom. Hola, Shirokei. FPX/comisario político le hizo un regalo a Frames Igual, /ultra/game y el chat. si se ponen a pensar, lo que hizo FlyQuest ahí es ceder larvas para intentar que el Urgot no quede tan atrás, ¿no? Le dieron una plaquita al Urgot, un poco de CS en solitario, como para que esté un poco calmo. La razón por la cual la partida está como un poquito lenta y que no se siente que FlyQuest esté snowballeando fuerte o esté muy tryhard con el snowball alrededor de los objetivos, es porque tiene un doble ADC. Es simplemente eso, ¿no? Consideran que el farm de Seri Kai'Sa es más importante que contestar los objetivos en early game. Y que el doble de carry va a ser su victoria en el 5v5. Entonces por eso da la sensación como de que no está snowballeando tanto FlyQuest. Pero es una estrategia, digamos. No es que simplemente están cediendo porque no saben qué hacer o porque consideran que son peores o algo así. Simplemente están esperando. Están esperando que se doble de carry, tenga sus power spikes, que obviamente falta, porque la serie todavía no tiene ni la Trinidad y la Kai'Sa recién va por la estática. O sea que muy inteligente FlyQuest, ¿eh? La verdad, debo decir que es de lejos el mejor equipo occidental que vi este torneo. Contando a G2. Está todo bien con G2, pero un FlyQuest que tiene... El segundo juego me pareció una mierda, no voy a mentir. Pero el primer juego y este está clarísimo cuál es el plan de juego. Tienen un plan de juego versátil. Mostraron 3 planes distintos de juego en 3 partidas. Contra, si no el mejor equipo del mundo, pegan el palo, que es Genji. Genji no está logrando que FlyQuest le pelee en este minuto de la partida. Y aún así FlyQuest sacó un dragón y tiene la primera torre del mapa. Los chavales dicen, no, yo tengo un doble ADC. Ese es el rol que mejor escala del juego. Y encima uno de ellos es una serie. Voy a escalar. No te voy a fightear nunca. No importa. Te voy a ganar la posición de Río del dragón y me lo voy a asegurar. Entonces ahora hay un dragón Hedge, bueno, yo tengo un dragón también. Y estoy farmeando y tengo la primera torre. Y el laburo que hiciste para dejar atrás al Urgot lo compensé. ¿Cómo? Cediéndote larvas y crossmapeándote con torre de bot y placas de bot. Es buenísimo el gameplay de FlyQuest. Es buenísimo. Lo están haciendo muy bien. Después pueden ganar, pueden perder. Pero ojalá ganen o pierdan
jugando como la primera partida y esta. Y no como la segunda, pues la segunda fue muy ZZ. Comitean un TP, esto me parece un overkill, la verdad. Porque les van a sacar torre de top. Va, no sé si sacan la torre. Wipo tiene TP. Ah, no, Wipo tiene TP. No es ningún overkill. Faltan 2 minutos 40 para el dragón. Ah, sí es. Mirá, les toman mid. Y les van a tomar top, ¿no? Bueno, veníamos halagando demasiado a FlyQuest. Y tenían que por una kill perder 2 torres de tier 1. Obviamente. No sé por qué carajo comitearon ese TP. Qué desastre esta play, Realmente. ¡Wow! ¡Wipo! No, si se lo solea a Chovy me muero, boludo. Ah. Estuvo cerca. Tiene ulti el scammer. Bueno, nada, FlyQuest está tirando a la basura todo su trabajo, básicamente. O sea, FlyQuest tenía un plan, lo veníamos diciendo lo bien que viene haciendo el plan, y de repente lo tiró a la basura. No sé por qué. No sé cuál fue el disparador de FlyQuest diciendo, es ahora, busquemos la fight independientemente de torres y todo, gastemos los TPs y todo. Qué loco, ¿no? Porque si me decís que Shen-Ji, o sea, Shen-Ji la virtud que tuvo acá, fuera de ser metódico hasta que Fly se confunda. Wow, qué bien Quad ahí. Esquivó todo, man. Qué bien te vendría el TP ahora, ¿no, FlyQuest? Qué bien que te vendría ahora el TP, ¿no, FlyQuest? Y no lo tenés. Qué bien que fightea FlyQuest, Si no hubiesen cometido ese error, podían ganar el game. Bueno, todavía pueden, parece, están fighteando bien, pero... qué lástima, man. La reveo, La recontra, remil, remega, reveo. Ah, Wipo se murió. Ah, no dije nada, mirá. Wipo se murió en un 1v1. ¿Cómo la cagó, pobre Wipo? No había visto lo de Wipo. Pierden el dragón. Qué lástima, boludo. Porque fightean bien el 5v5, las escaramuzas, todo. Ok, Wipo is dead. Bueno, gastó el flash. No sé. Tiene que forzar el Baron ahora. ¿Por qué te pega la serie abajo? ¿Por qué no fuerzan el Baron? Mirá lo que pega esa serie, amigo. No, man. Me está triggereando esto, boludo. Fuercen arriba, boludo. O tirá el TP cuando lo colapsan. Lo tirás re tarde. Por lo menos forzás el TP de Renekton hacia top, ¿entendés? Wow, están apoyando los dos ADCs muy agresivos. Y son 3. Wow, la ulti de Braum realmente no le pega a nadie. Tenés el flanco acá de Renekton, No aguanta un choto el Skarner. Es una buena ulti de Skarner igual. Realmente. Wipo está tratando de hacer tiempo. No ganan el 5v5. Pace still getting away for now. Masu trying to fire a few more of these off. Quad and the rest of FlyQuest trying to get FlyQuest acá va a pelear un 3v5, ¿no? Efectivamente. Bueno, Braum se adelanta además. Braum se mandó una cagada fuerte ahí, Legense. Puede dar vuelta a la pelea FlyQuest. Buena doble kill para Quad. Vamos todavía a la concha de la lora. Vamos todavía, FlyQuest. Ay, cómo se confundió ahí Legends, boludo. Entró muy separado, ya habían gastado los dashes, los otros dos. Baron. Baron y Draco. Wipo, anda al dragón. Está ahí, Wipo. Sí, no, ¿viste? Matala, ratita, matalo. No, igual con retrasarlo alcanza, ¿no? Ay. Y ¿acaso estamos viendo una película, chat?
Ay, Dios, me hacen saltar de la silla. Miren acá. Miren ahí. Chovy no tiene entrada, Sejuani no tiene entrada y Legends flashea para adelante. Y el Skarner, te digo que llegó. Si hay algo que es llegar a tiempo, a partir de ahora, gente, no se usa la frase llegué a tiempo. Se dice Inspire. Inspire y nos entendemos todos. El chabón que trataba... cométela, le dijo Wipo. ¿Hicieron el Draco también? No. Pero lo pueden hacer ahora, ¿no? 6K de oro de ventaja para FlyQuest. ¿Sabes cómo les está temblando las manos ahora a los de FlyQuest? Deben estar así. Sí, Wipo haciendo así. Ay, qué bien que fightea FlyQuest. Qué bien que fightean, boludo. Son increíbles, man. Ay, me están haciendo emocionar una banda, chabón. Les juro que fan de Wipo, a partir de ahora, si le llegan a ganar a Shinji, Wipo y FlyQuest se ganan un lugar en mi corazón hasta el fin de los tiempos. Bien. Son entonces, no son 6K, son 5K de oro de ventaja para FlyQuest. Sacan 2 dragones por 2 dragones. Tienen el varón, la powerplay es mucho mejor que la de la segunda partida, ¿no? La primera partida, digo, perdón. Son 2.400, abren la presión de mapa que tenía Shinji de ventaja. Está en una posición favorable, todavía no termina de ser GG. Yo no diría que Shinji, perdiendo por 5K de oro, es una ventaja irremontable. Pero tienen que tener paciencia, tienen que dejar de mandarse sobre todo las cagadas que se mandan en side y hacer uso de este Baron. Che, ¿van a perder la torre tier 2 de mid por este asedio de 5? Estas son las cosas, ¿no? Como perdiste una torre de tier 2 de mid por una torre de tier 2 de top. En realidad, o sea, a ver, mid es el camino más rápido a la base, pero acercarse al inhibidor de top es mucho más importante que acercarse al inhibidor de mid, ¿no? En definitiva, el inhibidor de top eventualmente te puede dar una prio grande para los Dracos. Digo por el cross map, ¿no? Tenés que mandar sí o sí a alguien a pushear top, entonces tenés la posibilidad de hacer dragones y el alma es muy importante en este juego. Sí, Shirokei. Bien, la Kai'Sa está yendo por el Zhonya's. Tiene espada del rey. No conozco la build de Seri, gente, perdón. Para mí Seri estaba muy nerfeada en este parche. No le presté nada de atención a la campeona, entonces no tengo mucha idea cómo es la build. Entiendo que si vas a pelear un front to back contra Braum, Sejuani, incluso el Renekton, el Silas, todos buildean HP. Entonces la espada del rey no está nada mal. ¿Por qué? Bueno, por lo menos igual ahora el cross map no es posible, ¿no? No tienen el push en ningún lado. Lo vieron. No sé por qué tan tryhards. O sea, me imagino que ahora se agrupan mid y fuerzan en mid. ¿Es eso? Bien, le dejan la kill a Masu. ¿Y ahora? O sea, esta kill, ¿por qué fue? Eso es lo que me llama la atención. Porque en 1 minuto 50 hay dragón y varón. Acabas de comitear un TP. ¿Por qué? Para que la Kai'Sa en vez de 7-0 vaya 8-0, no entiendo. No entiendo estas plays. Estas son las plays que me... Sí, Jam, totalmente. Ítem. ¿Sí? ¿Vos decís que por el pedazo del Zhonya's ese que sacaba del báculo, digo? Ok. Sí. Es por eso. Gracias. ¿Quién lo dijo? Bueno, ya lo perdí. Pero gracias, chat. Es por el báculo del vacío de Kai'Sa, sí. Tiene Shenji el push de top, ¿eh? Tiene un slow push en top y encima... Ok, TP de Chovy. Ya los potearon, está ok. Sale el Draco. Es cierto que FlyQuest no usa los Barons de una forma tan opresiva, ¿no? Bueno, flash sobre Canyon. Buen escudo de Braum. La ulti de Chovy es buenísima. A ver si sobrevive más su boludo al Renekton. Parece que sí. Es 1 por 1 por ahora. Uf, Masu.
La ulti de Chovy fue buenísima, ¿eh? Si no, Gen.G ahí perdía todo. Gen.G interpreta que esto es dragón para ellos. Y tienen razón, ¿no? Tienen 2 backs los chicos de FlyQuest. Un 1 para 1 y dragón es una gran jugada para Gen.G, obviamente. Igual hay grietas hashtag, ¿eh? Por ahí juegan lento y llegan. Llegan a este punto, a donde está la planta explosiva. Está Chovy ahí, ¿eh? No lo van a intentar ni siquiera. Tira mid. Tira mid. Ok, bueno, por lo menos es un dragón por torre de mid. Ahora, ¿no podríamos tomar el Baron de repente? Tendría sentido, ¿no? ¿No tienen visión? ¿Tienen que face-chequear? Ah, Wipo no tiene TP. Ah, no. Wipo no tiene TP. Ay, qué lástima, boludo. Igual el Renekton ahí le gastó el flash a Masu, ¿eh? Masu ahora no tiene flash. Pero el Renekton tampoco. O sea que el engage es más complicado incluso. Acá Chovy salvó la fight con esa ulti robada de Skarner, boludo. Ay, es una fight. Una fight que tienen que encontrar. Una fight que tienen que encontrar, por favor. ¿Sí? ¿Quieren flipear esto? Ok, hay TP. TP ofensivo. Salgan del Baron. King tiene el flanco, ¿eh? Y Masu no tiene flash. King tiene el flanco. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Ah, no lo vieron, no lo vieron. Buen Zhonya's de Masu, realmente, ¿eh? El Zhonya's de Masu fue God tier, ¿eh? El Zhonya's de Masu por ahí gana la fight, ¿eh? Seri flash para adelante. Ay, qué bien Pace, qué bien Pace. Ay, Pace lo mató. ¡Oh! ¡Y esa interacción hermosa, rayos! ¿Pueden endear? ¿Pueden endear? No, no pueden endear, no pueden endear. Pero pueden hacer Baron. Un 3 por 2, ¿no? Necesitamos que Kai'Sa tenga el flash para la próxima. Necesitamos que Kai'Sa tenga el flash para la próxima. Qué lindo ver un pro player igual en parte estar disfrutando, ¿no? La partida. Yo entiendo que es un poco de show y todo, pero es lindo verlo reírse. Esta es la fight que puede definir el partido. Bucio ya está muy atrás, tiene muy poca vida. Ok, tira el inhibidor. No tryhardearía más, está perfecto. Bien. 1 minuto y 20 para el Drago. Tenemos el TP de Wipo, como para ir para top. Qué estrés, amigo. Push mid, push top. Vamos, 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 vamos. Dale, vamos, pibes, vamos. 1 minuto. Wipo no tendría que estar yendo a top. Tiene un slow push igual, es verdad. Qué increíble lo que está jugando FlyQuest, boludo. O sea, realmente me sorprende. Me sorprende. Sea como sea que esto termine. Me sorprende mucho el nivel, boludo. Pero no tanto el nivel capaz de macro. Siento que Gen.G sigue siendo mejor ahí. ¿Por qué nadie pushea la wave de top? No entiendo. ¿Por qué nadie pushea la wave de top? Pero a nivel de fights, son buenos, legítimamente buenos fighteando. No estoy entendiendo bien esta parte de la partida. O sea, claramente están esperando el Baron, está claro eso. No entiendo igual por qué sienten que no pueden amenazar. Capaz la conclusión es la misma que todo el game. Tipo, tenemos doble ADC, uno es una serie, ya casi está full build, la Kai'Sa está full build. Van a pegar Caleta. Caleta, soy chileno ahora. Es de Chile, ¿no, Caleta? Van a pegar una banda. Entonces, en definitiva, el push va a ser más fácil con Baron. Esperemos ese minuto y medio. Wow, lo cagan a palos en Inspire, literalmente. Okay. Muy buena la fight que está encontrando Gen.G en este momento para defender su inhibidor de su torre. De todas maneras, no hay apuro realmente. Tienen super minions en bot y en mid los chicos de Fly. O sea que en algún momento Gen.G va a tener que ir a buscar esas waves. Lento, no diven, lento, no pasa nada. Ahí llegaron los minions.
Vamos para el Baron, está perfecto, está perfecto. Hubiese estado bueno sacar esa torre, no se pudo, no importa. Gracias por los 25 bits, hermano Lactomeda. FlyQuest can just two-man this while the rest of them look to block out Gen G from responding. Masu does a ton of damage to this objective all by his lonesome. Canyon would lead the charge for Gen G. Okay. Has lost a good chunk of HP here in the approach. The FlyQuest squad just trying to buy a little bit of time to secure the Baron, but Whippo might die. Quad going in for lightning crash. ¡Vamos! Gen G are dying. ¡Con FlyQuest! ¡Vamos todavía! 2-1, la concha la lora. No lo puedo creer, man. No lo puedo creer. Dios mío. El LOL, boludo, es increíble. FlyQuest se pone a un punto de dejar afuera a Gen G. Ok, este es el draft que no nos gustó tanto, ¿eh? Con Gen G con Ashen en lado azul. No tomen boludeces, por favor. No tomen la Oriana. No tomes la Oriana. No tomes la Oriana, no tomes la Oriana. Ah, toma la Tristana, ok. Es buena. Perma push en mid. Para esa Nidale. Tristana igual no está en el mismo state que antes. Pero es un buen pick realmente. Doble ADC para Gen G. Vuelven a ir por el Rakan. Me está gustando el draft de Gen G a mí, ¿eh? A ver, necesita a alguien que tanquee ahora, pero está bueno, la verdad. Gracias, Valen, por esos 11 meses. No me gusta tanto el combo Oriana Ezreal. Que se va muy adelante en late y que no es tan amenazante tampoco. O sea, son triple rangos. Necesitas tanques y hard engage acá. Gracias, Valen, y gracias, Wizard, por los 10 bits. Esperemos que sea el último mapa. Tienen que banear que es Leona o Nautilus. Van Nautilus. Sí, bien. Buen ban de Nautilus. El Nautilus era tremendo pick para Gen G. Bajo y me mira así con los ojos abiertos como porque estás gritando como un mono. Gracias, Gold Soler, por los 2 meses. No sé, no puedo pensar ya, no puedo. O sea, no me gusta el draft de Fly. ¿Qué le ves? No me gusta. O sea, van a sacar Sejuani, ¿no? O sea, Renekton Sejuani es la idea. Gracias, Andresín, por esos 7 meses. No está tan mal. O sea, está mejor que la segunda partida, porque está baneado Jax, está baneado Nautilus. Es bastante mejor el draft. Es cierto que está la Tristana y que Chovy tiene la Tristana. Pero bueno, todo no se puede, ¿no? Obviamente en un mismo draft. ¿Van a ir por Leona acá? Puede ser. Podría ser Brown también, pero Leona creo que es mejor, o Alistar, no sé. Me gusta más el draft que la segunda partida, pero todavía me parece que no me cierra esa Oriana con ese Ezreal. Ok, Maokai Support. Cumple el mismo rol que... Ok, es un Protect de carry el de Gen G, ¿sí? Son 3 rangos y 2 protectores. Simple y para toda la familia. No sé qué van a sacar acá. Porque realmente necesitas un back to front, pero ¿cómo haces? Un Harvan no sirve, boludo. Un Lee Sin, algo así. No, van a ir por la Sejuani Renekton. Ok, esto era lo esperable, ¿no? Está bien, no es un mal draft. No me vuelve loco tampoco el draft de Fly, pero no es un mal draft. Lo que pasa es que hay que ver cómo mierda acceden a la Tristana Ashe. Tiene mucho rango Gen G y tiene un Maokai cazante para generar espacio, ¿no? Un Nocturne podría haber sido. Pero el Nocturne Oriana, es verdad, podría haber sido, ¿eh? El Nocturne para FlyQuest. No lo vi, era buen pick. Lo que pasa es que Sejuani, en realidad Nocturne no era tan buen pick. Porque Nocturne necesita el level 6 y necesita recursos. Y tenés una Nidale que va a tener una Tristana en mid permapusheando. Entonces al final el Nocturne, si Canyon logra invadirlo bien con Nida, y Canyon con Nida es un crack. O sea, si lo logra hacer, el Nocturne va a quedar muy behind y no va a ser un campeón. Sejuani siempre va a ser un campeón. No necesitan tantos recursos tampoco. La predicción está literalmente en curso, gente, literalmente. Gracias a Kiber por el follow. Bien, entonces, Win Conditions, FlyQuest saca una teamfight sólida con los combos de Rakan Oriana, o sea, todo va a girar alrededor del Rakan Oriana y que el Ezreal pueda hacer follow-up. El early game gira alrededor de la Sejuani Renekton. Sejuani con matchup melee en top suele ser muy buena.
Sejuani se piquea acá también porque Nidale va a jugar a invadir, va a jugar a molestar y Sejuani no necesita tantos recursos. Gracias Deadmau por esos 8 meses, mi hermano. Y Shen-Yi va a jugar primero a que esa Nidale adelante el mapa, ¿no? Permapullar mid con la Tristana y que Nidale adelante el mapa, que Canyon brille con uno de sus mains. Y después en teamfight tienen una buena cantidad de rango con 2 tanques protectores. La idea va a ser que K'Sante y Maokai generen espacio para que el Rakan y la Sejuani y Renekton no puedan entrar y ir jugando con el slow de Ashe, las lanzas de Nidale es un buen poke, etc. FlyQuest puede pokear, sí, con Ezreal, pero son 3 campeones contra 1. Encima, Shen-Yi tiene un 1-3-1 potente porque tiene una Tristana que en late game te derrite torres. Y ahí va. No es malo ninguno de los 2 drafts para nada. El de FlyQuest es mucho mejor que el segundo por el ban de Nautilus y el ban de Jax, fueron muy importantes. Para mí el Nautilus en R4, en A4 para Shen-Yi en la segunda partida fue muy buen pick. Bueno, Chovy... ¿Qué pasó ahí? ¿What? ¿Qué fue eso? No entendí nada. O sea, Chovy tiró la W para adelante cuando ya había visto al Rakan para salir con flash. Bien, ok. Acá el Rakan para cubrir al Renekton, esto está clean. Están dejando en solitario al Ezreal contra el K'Sante. Esto me parece mal para Fly en general. Está ok. No sé qué pasó con Chovy ahí en mid, no sé por qué hizo esa play tan rara. No sé si es que por ahí tenía la cámara en otro lado, puede ser, ¿eh? Y no spoteó al Rakan de repente. Porque Chovy, ok, no flash para Pace. Ahora Bucio va a estar un poquito tocado, pero no pasa nada. Bien Inspire acá dando cover. Ok, el Maokai acá puede estar en problemas, va a tener que gastar el flash, probablemente el Gens. Son 3 flashes abajo para Shen-Yi en minuto 3 de la partida, literalmente. Buenos primeros 3 minutos de FlyQuest. El Ezreal está tranquilo farmeando en bot por ahora. Así que, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Ezreal es una de carry de escalado, 100%. Su escalado no gira alrededor solo de los ítems, sino de completar la Manamune, pero darle free scaling al Ezreal es algo bueno para Fly también. Ok, Masu no le puede cortar el back ahí. No sé por qué no lo intentó. Realmente no sé si K'Sante lo podía matar. ¿No se subió la E level 3? Yo creo que sí, ¿no? Sí. No sé por qué ahí Masu no cortó el back. Gracias, Black Zeus. GG por suscribirte, hermano. Gracias por todo el apoyo, gente, que le están dando al canal, ¿eh? Son una masa, realmente. Me la estoy pasando bomba en este questream. Clear rápido. La Nida no está teniendo tanto impacto todavía en el mapa. No pudo hacer esa jugada de dive que tanto le gusta a Canyon. Es cierto, igual que lo hizo muy bien Quad, lo hizo muy bien sobre todo Bucio con las rotaciones a mid y top, porque fue Bucio en definitiva el que forzó los 3 flashes por cómo se movió en el mapa e Inspire por dar cover en el lugar correcto. Pero el soporte de FlyQuest hizo un early game tremendo. Y creo que desarticular esos 3 flashes es lo que hizo también que Nidale, o sea, que no puedan pushear free y que Nidale no pueda invadir free tampoco, ¿no? Bien, minuto 5 de la partida está decentemente igualada. Obviamente Canyon está volando, le duplica el farm a la Sejuani. Es normal, o sea, la composición de Shen-Yi es esto, Ashe Nidale, ¿no? Ashe Nidale con Tristana apoyando mid, o sea, es lo que sabíamos que iba a pasar. No es como raro que Nidale esté tan adelante, más en las manos de un jungla como Canyon. Creo que esta es la razón sobre todo por las cuales piquean Sejuani y los de FlyQuest, ¿no? Para evitar que tu jungla no tenga impacto si Canyon termina con un pedo en el orto yendo a 10.000 km/h con esa Nidale. Wipo sería un error si entra acá. La Ashe está muy behind en farm también. Por eso digo que no es nada terrible, pero es cierto que la Nidale esa está muy adelante, ¿no? Bien, tradean simplemente dragón por 3 larvas. Las larvas en este partido quizás sí son un poco más importantes, ¿no? Como que la Tristana esa tenga 6 larvas podría ser un problema para FlyQuest. Está haciendo buenos trades, la verdad, Quad. Obviamente está perdiendo el push, nadie espera que sea distinto. Pero dentro de todo está tomando buenos trades, no lo ves todo el tiempo demasiado castigado en HP. Es cierto que ahora no tiene maná tampoco. Vamos a ver si Fly acá puede sacar una plaquita para ese Ezreal, perfecto. El Ezreal está bien también. Tiene muy acelerado el escalado. Bueno. Muy bien ahí, King, ¿eh?
¿Lo va a matar? Ah, tiene el flash ya. What? Matsu murió con flash. Wow, ok. Lo de Kin ahí fue de otro planeta. Claro, ok. Kin tampoco había gastado el flash, por eso Matsu no gasta el flash. Por ahí si flasheaba el knock-up, vivía. Pero en el momento en el que se come el knock-up y K'Sante no tiene que gastar el flash, incluso si el Ezreal flasheas al pedo. O sea, la Nidal está muy adelante. El K'Sante está even con el Renekton, si te pones a pensar en el farm. Es un intercambio, de dejar adelante a Nidale por dejar adelante al Ezreal. No es tan mala idea por parte de Fly, la verdad. En el sentido de que uno espera que la Nidale esté adelante. Uno no espera que el Ezreal esté adelante tan rápido. Entonces, como que en definitiva no está pasando nada muy terrible para ninguno de los dos equipos. Sale un segundo dragón, un dragón Kimtech. O sea, podríamos tener... ¡Ok! ¡Vamos! Kill sobre Chovy. ¡Ay, qué lástima que se la lleva Sejuani, boludo! Pero no importa. No importa, un poquito de front lane. Está bien, está bien. La tiene Sejuani, que viene cediendo todo el CS. Para... Ok. Bueno. Not bad, not bad. ¿Por qué cada vez que veo a Quad no tiene maná? No lo sé. Bien, vaquean acá. Salen las 3 larvas ahora. Va a estar a tiempo. Me imagino que va a tepear Loriana. Tienen que volver todos para top. Para mí acá si Inspired se va para bot sería un error. De hecho, me sorprende que no hayan movido al Ezreal. Ah, ahora lo quieren mover, pero mirá, es un poco lento. Ah, van a ir hacia abajo. Ok, van a volver a ceder las larvas. Qué interesante FlyQuest, ¿eh? Si ceden las larvas, vamos a ver, ¿eh? Por ahí hace lobos, pájaros y va para larvas. No, va para larvas. No, porque me parece interesante porque lo hicieron en otros partidos, pero a cambio de una ventaja muy específica. Acá realmente, bueno, Wipo está muerto y van a agarrar las 3 larvas. Está bien. Nada. Si Ezreal ultea... Ah, ya ultió. Wow. Gen.G se va a comer todas las placas acá, ¿eh? Buena jugada por parte del equipo coreano. Matando a Wipo y cross mapeando 3 larvas con un montón de placas. De hecho, la torre. Ya Ezreal no está más adelante en oro. Fíjense cómo Gen.G en una jugada hizo que la Ashe de repente esté adelante en oro. O even cuando estaba muy atrás. Gracias a la primera torre del mapa y a la kill sobre el Renekton y a las 5 placas de bot. Buah, Gen.G despega ahora, ¿eh? Despega con esta torre, se pone por delante. Un K de oro, un K200. A cambio de 3 larvas, obviamente no es worth la jugada para FlyQuest. No lo banearon. El ban de Nautilus es muy bueno, pero ¿cuál fue el otro ban de FlyQuest? La Rel. Banearon Rel en vez de K'Sante. Error. No flash para Pace. Obviamente lo estoy viendo con el diario del lunes, podrán decir ustedes, ¿no? Pero es el K'Sante del motherfucking King. O sea, literalmente. Es el K'Sante de King, man. Ya lo habían baneado antes. No muere FlyQuest, pero son más placas para Gen.G. Ok. Sigue snowboleando la partida de a poco. La Oriana tepea. No es nada tan terrible lo que acaba de pasar. De alguna manera no muere nadie de FlyQuest. No sé cómo hicieron. Y encima es como... Realmente Fly no escala mejor tampoco, ¿no? Tienen un doble de carry. Es cierto que el early game... Es que por ahí sí. Y tenés el Ezreal Oriana, pero... Doble ADC es doble ADC, boludo. Bueno, con calma, con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Son 900 de oro. No es nada tan terrible. Es grieta de agua. Uf, qué buena que es la grieta de agua acá, ¿eh? Es Real Nidale Ashe. O sea, igual va a caer la próxima, ¿no? Gracias LLA por el follow. No creo que sea la LLA de verdad, ¿no? Ok, está muerto Quad. A ver, ay, qué lástima que la kill no puede ir para el Ezreal. A ver si lo encuentran a Canyon. Canyon no flash. Cae la torre de mid.
Igual LLA tiene que ser la LLA, ¿no? Si no, ¿quién te puede poner el mismo nombre? No te puedes poner el mismo nombre en Twitch. Así que creo que la LLA nos acaba de dar follow. Nice. Son 2K de oro de ventaja. No, es que es un top gap. Es que no podés dejar K'Sante open en segunda rotación. Y Wipo no tiene que jugar más Renekton, boludo. Perdón, pero es la realidad. Guau, pobre Masu, no se puede llevar una, boludo. Por lo menos se lo queda Quad y no se lo queda Inspire de nuevo, pero... Ok, Draco para FlyQuest, not bad. No tienen torre mid, no tienen torre de bot, pero... Tienen el segundo dragón y una kill para su mid laner. Mejor que nada. Está ok. Van a perder la torre de top también, ¿no? Wow. Un año abajo. Un año lo tuvieron a Wipo. Ay, se comió la lanza. ¡Oh! Ay, qué buen Sonias de Canyon, man. ¿Defienden la torre? Sería importante si pueden defender la torre. No. Tiran mid tampoco, ¿no? Ese Renekton no me gusta. FlyQuest trying to look for some sort of a counterplay on top side, but they just can't find it. Pues parece inofensivo, ¿no? Total, bueno, no, me muero un par de veces y no pasa nada. Sí, pero ahora Nidale va 3 kills, 200 minions en 20 minutos. Nidale, o sea, el que más farmea en Gen.G está haciendo el jungla en este game. Bueno, Masu, ¿no tienen el daño para matarlo todavía, pipis? ¿Por qué están gastando recursos? Gracias, Alex, por dejar el Prime acá, mi hermano, se aprecia. No sé por qué están gastando recursos, la verdad. En un K'Sante que todavía no pueden matar. ¿Es winable esta partida para Fly? No, para mí ya no es winable, la verdad. Por el tipo de daño que tienen, es lo que les digo, desde el draft, Ezreal, Orianna no son una amenaza grande contra tanques. O sea, el único tanque posta que tiene Gen.G es K'Sante, pero K'Sante le saca 1.6k al Renekton. Gracias, Betán, por regalar esa sub. Esas subs son 2. Gracias, hermano. Yo creo que es quinto juego, casi seguro. La ulti está para tirarla, si no, no te la subas. Sí, pero por ahí podés encontrar una ventana. Estaban roteando Orianna y Rakan. Por ahí podrías seguir a Chase a Río y buscar algún error de cliqueo que te permita ultear a Nidale o a la Ashe. Ya que estabas comiteando a todo el equipo una rotación hacia bot, pero bueno. Ok, buen ward de Gen.G. Wow, colapsar todo el tiempo un K'Sante me parece una pésima idea. A ver si se llevan un shutdown, quizás, pero... Es cierto que Gen.G ahora tiene que gastar el TP de Chovy. Pero acá van a perder el game, ¿no? Ah, no, mirá, buena ulti, buena shockwave de Orianna. Wipo no dura nada. Y GG para Gen.G la cuarta partida. Nada, están colapsando un K'Sante que está muy adelante, gente. O sea, van a perder el game. Si hacen esto, obviamente, está todo bien, pero es así. Esto no son formas de tratar de volver al game. Tipo, colapsar al tanque en side una y otra vez. Con un Renekton que va 0-3, ahora 0-4. Una pena. Muy parecida a la segunda partida. Lo bueno sería que FlyQuest ahora podría elegir lado azul y plantear otra estrategia. Me parece igual que fueron super greedy con el Orianna Ezreal Renekton. Porque no es que le salió mal el segundo game contra la Nidale. Le salió como el orto el segundo game. Gracias, Snipero, por el follow. Entonces, si le sale así de mal, uno pensaba que siendo un equipo que aparte draftea cosas interesantes, iban a buscar una estrategia distinta, porque claramente no podías lidiar con la Nidale de Canyon, ¿no? Pues ahora tenés un problema del lado azul, que es el K'Sante. O sea, ese K'Sante no lo pueden volver a jugar los de Gen.G, ¿no? Sería... Tenés 3 red flags ahora. Porque sos lado azul, entonces puedes tomar el Skarner. Pero las red flags serían el Yone, la Aurora y el K'Sante.
can he threaten Keen, but ¿El lado azul siempre gana? No. De hecho, T1 metió ayer un 3-0 con las 3 partidas del lado rojo. Y FlyQuest ganó el primer game del lado rojo también. O sea, la Orianna tiene daño, pero esa ulti es útil en función de un wombo combo, ¿no? Acá tenés al Rakan, pero al piquear el Ezreal y el Renekton, nadie puede matar a ese cazante. Es una pena, la verdad. Masuerra está errando todo encima, literalmente. En las 2 partidas con Ezreal. O sea, la diferencia entre su Kai'Sa y su Ezreal parece ser muy grande. Wipo acá flashea para tratar de agarrar al Ashe. Lo logra, pero el Ashe simplemente flashea. El cazante está tarjeteando todo el daño y no lo bajan, no lo bajan. Wipo se muere, resetea a Chovy. Que para Shenji la 4ª partida. Qué lástima, mano. Qué lástima, mi brother. FlyQuest look for an avenue of attack, but at this point the wallet difference is just too big. Perdiste 250.000 puntos, Facu. Bien. Sutil tu apuesta. But it just doesn't do enough damage. Another Baron begun by Gen G. FlyQuest knows they can't afford to give this one away, but what else is even gonna happen? Chovy and Gen G chasing after FlyQuest, killing Masu, burying Busio. Podrán endear, no. Yo ya quiero que endeen porque quiero ver el quinto mapa esto. Gen G just landed the knockout punch in this game number 4 with the Baron. Era este game, boludo, el que había que ganar, era este. Era este game, man. Era no volver a sacar la misma mierda que te culearon en segunda partida. Hay un TP de King que se los va a culear a todos acá. Traeme ese Orianna. Canyon's unstoppable, and Quad is dead. Whippo and Inspired can't get anywhere close. Keen is a brick wall, and FlyQuest don't have any siege equipment. Inspired's trying to escape as Chovy jumps over the wall, but now FlyQuest is in an even rougher spot. Busio wants to make space for his team, but a third and Topo strike knocks back two. FlyQuest y ahora ya, a ver, ¿qué tan rápido pueden enviar Shenji, no? Sería la pregunta. Como para ver, replantear el quinto mapa. Realmente carrearon mucho Canyon King esta partida, mucho. Porque Pace arrancó muy behind, Chovy no jugó buena línea tampoco en este cuarto mapa, pero Canyon, boludo, Canyon y King en este game, tremendo. Tremendo. Y la ilusión no la vamos a matar, queda una partida todavía. No, podés elegir la azul. Elegís la azul 100%. Wipo literalmente aguanta menos que el Ezreal, boludo. Tipo, literalmente, menos que el Ezreal. Qué pena, Qué pena. Quinto mapa. La esperanza no está muerta. Los dos equipos se vieron muy bien en los 2 mapas que ganaron. Es una realidad. Muy bien. Qué locura estar diciendo esto, ¿no? Quinto mapa en FlyQuest contra Shenji. Va a haber problemas ahora en este mapa. ¿Van a recurrir a la Nidale de Canyon de nuevo? Puede ser. Wow, banean el Jax. Y acá no tienen que banear Shenji, ni Yone, ni Skarner. Banean el Amumu. ¿Skarner o Yone? Yo priorizaría el Skarner, sinceramente. No conozco a Masu con Yone. Si Quad con Yone es un God tier, bueno, piqué a Yone. Pero Skarner me parece que les funcionó bastante bien. No lo van a hacer, van a priorizar al Yone, ok. Entonces Shenji acá ahora 100% va a ir Skarner. Podría ser... Wow, Smolder, mirá. Bien. ¿Cómo lidiamos con ese Smolder, Pipis? Kai'Sa no estaría mal, Kai'Sa y después tenemos un par de bans.
Yo no me creo que LS no tenga nada. O sea, LS es creador de contenido de FlyQuest. No creo que LS no tenga nada que ver acá. No sé si el Fiddlestick va top o jungla, porque puede jugar top también. Obviamente parecería que va jungla. Y si mandás Fiddlestick jungla y mandás al Yone top, Wipo no juega Yone. Y counterías el Smolder con algo más heavy. De laning phase. No, están locos, están completamente locos. El Galio ya está baneado, gente, olvídense. No hay forma de que Galio llegue con un Fiddlestick cuando blindeaste Rumble top. ¿Puede jugar contra Rumble Yone? Porque podría sacar algo heavy en mid. Algo heavy duty. ¿Acá baneas el cazante? O... Ah, no, ya piquearon Rumble, qué boludo, perdón. Banean el Rakan. Está Renata open, para la Calista. Cuidado que está Renata open. Está Serafín open también. ¿Bucio juega Serafín? Serafín mid, Yone top. ¿Y mandás al Fiddlestick jungla? ¿Por qué? ¿Por qué haríamos eso? ¿Cómo es el matchup contra Rumble de Yone? No, o sea, ¿justifica? Es bueno. En elo alto, Yone tiene muchísimo win rate en contra de Rumble, ¿Y si hacemos eso? Puede ser Smolder ADC también, sí, puede ser. Pero ahora, a ver, van a mostrar support, me imagino. No, Shen-Chi, otra vez esta mierda, no, man. Otra vez, boludo, no, nos quieren dormir, quieren ganar durmiéndonos. Claro, son líneas muy fuertes, ¿no? Calista. Van a swapear y nos van a dormir hasta ganar, boludo. Van a dormirnos hasta ganar. Calista set. Van a mandar set top o set support y Yone top. Bueno, no entiendo nada. No entiendo nada, chat. No sé. Ah, ok, es set top. Set top, Yone mid. No, Fiddlestick jungla. Nada, no sé qué decirles, chat, no sé. O sea, ¿qué le vamos a hacer, no? O sea, acá Shen-Chi va a swapear, te va a dormir el partido y no entiendo de qué van a servir los picks de FlyQuest. Podemos hablar de Shen-Chi ganando por aburrimiento, de la caca y de todo, pero no sé cómo va a responder FlyQuest al swap de líneas acá. Me parece que acá Shen-Chi sacó la estrategia que le funcionó todo el año. Va a jugar con triple TP, a crossmapear todo, a swapear la línea, enfriar el partido. Y en late game tenés un Smolder con un Six y un Rumble. Tenés que pasar por encima de un Skarner Maokai. ¿Cómo haces eso? No tengo idea. Ojalá se le dé a FlyQuest. Simplemente por lo que proponen es maravilloso. Pero la compo de Shen-Chi se ve demasiado sólida. FlyQuest tiene acceso a la backlane, al Smolder y al Six. Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Va a swapear Shen-Chi? Parece que no. Shen-Chi no swapea. Ok. FlyQuest lo que tiene que hacer acá básicamente es usar al Skarner o al Maokai para que el set acceda a la backlane. El matchup de set en contra de Rumble en teoría es bueno. Tenés un Fiddlestick power farmeando y al follow-up de set puede venir la ulti de Fiddlestick con la ulti de Yone. ¿Es posible? Es posible. Shen-Chi tiene el triple TP y tiene el hiperescalado de siempre. Sí. ¿Va a swapear las líneas? Parece que no. Lo que más me sorprende acá de Fly es el pick de Calista. Porque Calista realmente va a tener que jugar front to back. Va a tener que stackear mucho sobre ese Maokai o ese Skarner. Y listo. Lo de Shen-Chi es una compo de triple TP. Ay, Masu le pegó al minion. Ah, igual porque quería ejecutar, ¿no? Es una compo de triple TP, a crossmapear. Eso es lo que va a jugar Shen-Chi. La compo de FlyQuest no se ve mucho, son campeones que no se ven tanto, pero es más o menos el análisis que hice. Chovy con Smolder es muy bueno.
of that fight. Yes. Fiddlesticks ult, Está bajo en Yone farm ult, también el Zed set. ult. All of these have to be picture perfect. No es or Gen G terrible, is gonna pero- disengage, and then they're gonna kite you out and they're gonna burst you down in the Ok. long run. ¿Tiene ulti de nuevo Whippo o no? Ok, se holdea bastante bien el flash. A ver si lo stunean y lo matan. Parece que no. Erra la ulti Canyon. Qué lástima que no tenía el gap closer Whippo ahí, boludo. Si no, Canyon se moría. Y por esa jugada, FlyQuest saca un par de placas en bot, lo cual le cierra un poquito la distancia de oro. Apenas por lo menos. Buen trabajo de Whippo con Zed en top. Sigue adelante Gen G igual, de todas maneras. Pero acá, ¿no hay Draco? Ah, mirá. Igual, gente, más allá de que asco cómo farmean, no sé si están hablando de Spire o de Chovy, el matchup es así, o sea, es muy... O sea, Chovy estuvo mal de farm en esta serie. En este partido no, pero el matchup es muy favorable para que el Smolder pueda farmear. Ok, se viene un dive de 4 personas para top. Fiddlestick está en la zona de todas maneras. Entonces la rotación de Chovy no termina de ser tan buena. Lo que tienen que entender de Fiddlestick como concepto es que el campeón no va a ser una poronga. Pero si farmea bien y encuentra una ulti potente en una fight, te gana la fight, 100%. El tipo, el CC en área, más el damage que provee el campeón, es brutal. ¿Es fácil de encontrar una ulti con Fiddlestick en LoL competitivo? La verdad es que no. Me gustaría saber las cargas en Smolder, tampoco nos dice eso el overlay. 6 larvas para Gen G, tiene pinta. Ah, no veía la calista, ¿ves? Acá lo spotean al Fiddlestick, eso es lo que tiene. Que si el Fiddlestick está spoteado, pierde muchísimo valor. Lo bueno acá es que el trade en top es bueno para FlyQuest, entonces por ahí pueden frenar un poquito la cuestión. No, esto es una buena jugada por parte de la botlane de Fly. Porque si no, perdían el push en todos lados y perdían todas las larvas, ¿no? Ok, gastan todas las ultis. Ahora incluso buscar una fight sería interesante, ¿no? Tienen todo en cooldown. 3 larvas para FlyQuest, excelente. Pensé que las iban a perder yo, sinceramente. Que las iban a hacer porque todavía no era momento de fight para el Fiddle. Son 25 los minions que ahora Chovy le va sacando al Yone. Así que ese Smolder va volando. Minuto 12. Ok, buen TP de quad. Digo, buena ulti de quad, la verdad. Oh, buena jugada de FlyQuest encontrando al Rumble bajo torre. Ay, está muerto quad, boludo. Fueron medio gridis ahí al final. Qué lástima, era buena la play, boludo. Era buena, ¿eh? No, Gucio. Qué lástima, man. Primera sangre para Gen G. Siguen igualados en oro de todas maneras, pero la kill es para el Smolder. Ay, qué problema ese Smolder, amigo. La pregunta es, ¿Fiddlestick autoescalea al Smolder? O sea, al infinitum, obviamente que no. Pero para fights, porque pareciera ser eso lo que están buscando. Como si Fiddlestick autoescalearan la fight. Están tirando top los chicos de... Están sacando el Heraldo. Cae top. Tiren top, bien. Ok, se muere Masu en mid. Por lo menos tira la primera torre FlyQuest. Pero acá va a perder 2 torres, ¿no? Bot y mid, 100%. No se están dando fights, boludo. No se están dando buenas fights. No sé qué está haciendo el Fiddlestick todavía. Entiendo que está power farmeando. No sé hasta qué punto quiere llegar. Porque vamos 19 minutos de partida, literalmente. No sé cuál es el Power Spike, no es un pick que conozca. Chovy ya tiene las cargas, denlo por hecho, ya está. O las tiene ahora o las va a tener para la próxima fight, no importa. Se acabó. O sea, necesitas que el Fiddlestick ese aparezca, o sea, no entiendo. Esperemos en algún momento verlo entrar, ¿no? Que no sea esa cosa de no, estás preparando el momento toda la partida, estás preparando el momento toda la partida y la partida se te fue.
básicamente. Porque puede pasar. La típica de no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada y no jugaste. No le contestaste nunca nada a Shen-Yi. Ok, aparece el Fiddlestick. No, se los lleva el soporte, la concha de la lora, boludo. No, man, ¿por qué, Bucio? ¿Para qué mierda metes el autoataque, chabón? Fuck. Por ahí sacan torre de bot igual. O sea, está bien la jugada, pero es un montón de tiempo, un montón de recursos para que se lleve el shutdown en el Alistar, boludo. La concha de la lora, man. Era buenísima la play. Para Set o para Fiddlestick estaba ok la kill. A ver, ¿Fiddlestick puede amenazar con un Baron temprano? Sí, ¿no? Sí, miren. Sí. Es que es Fiddlestick calista, boludo. Y ya tiene el smite. Va a voltear el rumble. No, le faltó una lanza calista, boludo. No, y la acaban de trolear. Acaban de trolear a Calista. Es GG, boludo. GG para Shen-Yi. Lo que troleó ahí creo que fue de nuevo. ¿Fue Bucio de nuevo? Que explotó la planta y la mandó a Calista al río. ¿O fue Quad? Qué boludez perder por eso, boludo. Qué lástima, man. Sí, ojalá ayude a Tijuana a encontrar puntos flojos de Shen-Yi. Pues fue una serie larga, fue una serie donde Shen-Yi se vio a veces lastimado. Es una serie de la que se puede aprender bastante. Sobre cómo ponerlos incómodos, por lo menos, ¿no? Que igual, a ver, el otro día habíamos dicho de que la fase de líneas y las peleas del early mid game de Shen-Yi no son las mejores, ¿no? Y creo que FlyQuest abusó un poco de eso. De ese 5 de 5 potente. Qué lástima, la verdad. Me hubiese ilusionado una banda que FlyQuest pueda ganar acá. Bueno, acá hay una kill. Son 3K de oro, no sería el fin del mundo, ¿no? Tampoco, pero el inhibidor de bot. O sea, el Smolder va volando. Hay un inhibidor de bot. Es Shen-Yi adelante, 3K de oro, 25 minutos. A mí me parece que es demasiado, la verdad. Bueno. Buah, el daño de Yone. Chau el Sterax. Bueno, bien Bucio ahí, ¿eh? A ver si se puede encontrar esta kill. Estaría muy piola. Buena ulti de Canyon. Ay, lo agarran a Quad. Bueno, acá está el set igual. Llegó el lechero. Fiddlestick decide no meterse en la fight. Por lo tanto, doble kill para Chovy. Se acabó, gente. Ay, qué lástima, man. Chovy will not be denied. FlyQuest tried to go for another pick. They think that they've caught Canyon out of position, but he uses his ultimate to ay, qué pull lástima, FlyQuest right estuvo into the tan waiting arms cerquita. of Chovy. The flank from Bwipo looked good, but Tan the play cerquita. just didn't come to fruition, and Gen.G back in the driver's Son seat. retrolls, ¿por qué? ¿Quién? Estuvo cerquita. Ah, está para revisarla esta serie, ¿eh? Está para revisarla. En el video, ¿cómo le podemos ganar a Shen-Yi? ¿Qué voy a hacer? Los de Fly la perdieron ellos solos. Y pero también llegaron hasta acá, qué sé yo. O sea, entiendo el punto. Entiendo el punto de que, a ver, es eso, ¿no? Cuando una estrategia osada funciona, saltamos todos. Cuando una estrategia osada o rara no funciona, parece troll. Pero es lo que les digo, es cierto, esta estrategia es rara, pero es la que les permitió llegar hasta cuarto de final de un mundial y hacerlo en quinto mapa a Shen-Yi.
O sea, me parece que propusieron un montón de cosas, algunas salieron mal, algunas salieron bien. Si yo tuviese que tener una crítica en contra de FlyQuest, sería el combo de Renekton, Orianna, Ezreal. 2 veces, ¿no? Como que eso me parece una crítica mucho más fuerte incluso que lo que plantearon en este quinto mapa. Vamos a ver. Claro, Fiddlestick literalmente no hace nada, boludo. Ahora va a entrar. Ah, y entra contra el Skarner y el Skarner lo ultea encima, boludo. Como si poco, boludo. Entra, encuentra el ángulo y solo aprieta R Canyon y ya está. GG. Era lo esperado. Por lo menos el Pick'em no muere. Creo que igual era lo esperado, digo, que gane Shen-Yi. No era esperado que le cueste tanto. Yo pensaba, sinceramente, con una mano en el corazón, que me despertaba a ver un 3-0 y a casa. Y a dormir temprano. Buena partida de FlyQuest. Se van con la partida en alto. Con la cabeza, perdón, en alto. Una pena. Hubiese sido historia del LoL. No es el día. Tenemos semifinal T1 contra Shen-Yi.